Ahí lo tienen, la Santa María la Ribera. Siempre es una muy buena opción para fin de semana conocer el kiosco morisco. Si ya lo conoce, pasear por él. Y otra opción para fin de semana en la capital del país se le ofrece el Paseo de la Reforma. Veamos por qué. Una de las principales avenidas de la Ciudad de México se viste de rojo con las tradicionales Nochebuenas. Se trata de más de 100 productores de Xochimilco que tras el sismo del pasado 19 de septiembre se han visto afectados por las bajas ventas en su demarcación, por lo que llegan hasta Paseo de la Reforma con una gran variedad de Nochebuenas. A raíz del sismo, está muy fracturado lo que es toda la carretera de Xochimilco para llegar a nuestro pueblo. Entonces, ahorita no tenemos mucho acceso para que nos lleguen hasta allá los compradores. Venimos aquí con nuestras plantas y casi estamos dando el mismo precio que estamos dando allá. Existe una gran variedad de colores y tipos de Nochebuenas. Usted puede adquirir desde la más pequeña con un precio de 25 pesos hasta un arreglo o maceta que puede superar los 250 pesos. La maceta tiene un costo de 280 pesos. En caso de que no quieran la maceta, se pueden llevar solamente la Nochebuena con un costo de 60 pesos. Tenemos esta que son diferentes variedades, que es diferente color como es la uva. Tenemos color naranjas, pintas, colores rosas. Y bueno, también tenemos la variedad de color blanca y tenemos una que se le llama, que es la más grande, que es en forma de vela. Esta Expo Nochebuena 2017 permanecerá hasta el domingo 3 de diciembre y se encuentra desde la Diana Cazadora hasta el Ángel de la Independencia en un horario de 8 a 20 horas. Con imágenes de Joel Arias, Iraís Morquecho, 21 Noticias.